Pero todavía la televisión abierta tiene una audiencia considerable, todavía. Y la radio también, y la prensa escrita, más limitada, pero todavía tienen una influencia y todavía se lee, se escucha la radio, se ve la televisión, ya no como antes. Yo no he visto encuestas últimamente, pero en los últimos tiempos todavía la televisión abierta aparecía con 30-35% de la audiencia. A la pregunta, ¿cómo se entera de las noticias? Todavía un 30-35% de la población decía por la televisión, y por la radio menos, pero se seguía escuchando la radio, sobre todo aquí y en las grandes urbes, por el uso del automóvil, por los tiempos de traslado. Ahí se está escuchando la radio, los periódicos menos, pero hay quienes siguen informándose con la prensa escrita. Y desde luego que ha crecido mucho el internet o la información en redes sociales. Mucho, mucho es lo que más ha crecido. Pero todavía los medios convencionales se ven, se escuchan en el país. Entonces, ¿cómo distribuir eso? Además, un gobierno democrático tiene que respetar a todos y no censurar a nadie, no excluir a nadie. Fíjense cosas que no se dicen y que conste de que hay una dictadura en México. Los canales públicos todavía, porque no se van, porque depende de ellos, hay quienes nos cuestionan. Urge una renovación también en los canales públicos, presidente. Por eso, pero ¿cuántos periodistas, analistas en el 11 están abiertamente en contra de nosotros? El 80%. A ver, nombres. Macario Schettino. Macario Schettino está en el 11. Ahí está. Bueno, pues también esa es también la razón. Curcio. Sí. María Amparo Casar. Crespo. Ezra Chabot. O sea, qué dictadura tan peculiar es la nuestra, pero es un timbre de orgullo eso, porque garantizando el derecho a disentir, ¿sí?, les hemos ganado. Es decir, el movimiento ha triunfado en buena lid. Sonríe, ya ganamos. O sea, porque
tienen todo, muchísimo dinero, todo el aparato de medios, el aparato mediático, y no han podido. Yo hablaba de que se sentían cuarto poder, no eran cuarto poder. Llegaron a ser el poder de los poderes, tenían una gran influencia, llegaban a poner autoridades. Ni modo que tuviese más poder la Cámara de Diputados antes que Televisa. ¿Quién tenía más poder? ¿Televisa o la Cámara de Diputados de antes? Televisa. ¿Quién tenía más poder? ¿El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia o Televisa? Poder real, no formal, de hecho, no de juré. Ya eso no, ya eso es otra realidad, y no hace falta, ¿sí?, decir no te vamos a autorizar ningún contrato de publicidad o no te vamos a dar ningún tipo de obras, aunque participes en una licitación si tienes una empresa constructora. No hemos hecho eso. Y el caso de Salinas Pliego, había muy buena relación, pues que nosotros buscamos tener relaciones con todos, de respeto, porque pues necesitamos la unidad para sacar adelante al país. Pero se fijaron desde el principio reglas. Yo recuerdo perfectamente, y los que participaron son testigos, cuando nos reunimos porque se constituyó un grupo de asesores, todos pertenecientes al sector empresarial, y les dije, vamos a trabajar juntos, pero quiero también aclararles que nosotros no vamos a hacerle favores a nadie, que no va a haber influyentismo. Y lo registraron todos. Les pueden preguntar si no lo dije. Entonces, cuando empieza esto de los impuestos, pues les pedí, ya se terminó el tiempo en que no pagaban los impuestos, que les condonaban los impuestos. No es posible que un trabajador pague sus impuestos, que todos los mexicanos paguemos impuestos y que ustedes no paguen. Eso es injusto. Además, estaba legalizado el no pago de impuestos, estaba legalizada la condonación de impuestos. Entonces cambiamos las reglas porque pues, ellos alegaban
de que la ley se los permitía. Y en efecto, existía el mecanismo para la condonación de los impuestos. Entonces se cancela, y en el caso de Salinas Pliego, de Ricardo Salinas Pliego, viene en una ocasión a plantear de que quería un arreglo. Dije, sí, ¿cómo no? Vamos a buscar la forma que legalmente lo que no se justifique, que según tu criterio y así lo considere el SAT, es un abuso, un exceso, se te está cobrando de más, pues que se revise. Entonces se hizo una revisión y se llegó a que se iba a pagar una cantidad, creo que 14,000 millones en aquel entonces, quitando recargos, algo que podía hacer el SAT legalmente, sin violar la legislación fiscal. De todas maneras, eso se iba a poner a consideración del Poder Judicial, para que el Poder Judicial dijera sí, es válido el acuerdo o no. ¿Cuál fue su respuesta? No. Como yo ya me había comprometido, porque es una cosa de palabra, y los compromisos se cumplen. De todas maneras, como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. De todas maneras, yo iba aquí a decir, se llegó a este arreglo. Es más, se lo dije a él. Aquí lo iba yo a decir. Fue así. Y va a pagar 14,000 millones de pesos. Iba yo a enfrentarlo con el propósito de llegar a un acuerdo, como otros acuerdos, en el caso, por ejemplo, los contratos de los gasoductos. En vez de irnos al pleito, ¿sí? A ver, vamos a sentarnos, estos contratos son leoninos, le afectan al interés público, vamos a llegar a un acuerdo. Y hubo una reducción de tarifa y nos ahorramos 4,500 millones de dólares. 4,500 millones de dólares se ahorró la Comisión Federal de Electricidad. Y no hubo ruptura y no hubo pleito. Un poco también esto de ahora de Calica. No queríamos nosotros la confrontación legal, pero les ofrecimos, creo que 8 o 10 mil millones de pesos, sin tomar en cuenta todo el daño que habían causado, con el propósito de decir, a ver, ya vamos al arreglo. Pero no, en este caso, una soberbia, y los senadores del Congreso de Estados Unidos pensando que somos una colonia, ¿no? Entonces, pues se tuvo que decidir convertir no solo ese terreno,
sino 50,000 hectáreas en reserva natural protegida para cuidar el medio ambiente. Bueno, cuando fue a verlo el procurador fiscal a Salinas Pliego y le dijo que no aceptaba, yo dije, pues, ni modo. Pero me iba yo a exponer, porque imaginen lo que iban a decir mis adversarios. Es como una reducción de 6, 8 mil millones. ¿Por qué a él sí y a otros no? ¿Qué hubo detrás de esto? Él sabe también que eran dos caminos: el arreglo o que se resolviera en los tribunales. Y él dijo que no aceptaba el arreglo y en los tribunales. Y ahí está, en los tribunales. Nada más que, aunque todavía va a decidirse, ya los tribunales resolvieron. Ya lo que están haciendo ahí en la Suprema Corte ya es no voy a decir ilegal, pero Innecesario. improcedente, porque ya es cosa juzgada. Pero no pueden decir que no hubo diálogo, que no se buscó un acuerdo, incluso a costa del prestigio del presidente de la República, de la investidura presidencial, ¿sí?, para buscar un acuerdo. Entonces, es lo de la publicidad, eso que se busquen formas, ustedes pueden aportar mucho. La gran ventaja es que quien me va a sustituir es excepcional. Va a ser mejor el gobierno de Claudia Sheinbaum que el de nosotros. Y no es un asunto personal, son circunstancias. A nosotros nos tocó enfrentar una realidad distinta, yo diría compleja, porque fue sentar las bases de la transformación, fue establecer las nuevas reglas y es decir, antes como antes y ahora como ahora. Pero ya está muy desbrozado el camino. Entonces, ella, además de ser una mujer inteligente, con experiencia, va a encontrar una circunstancia favorable y va a hacer un buen gobierno. Y estos temas, estoy seguro que los va a tratar así, abiertamente, forma pública. Presidente, más allá de su discurso de reconocimiento, que además es muy sincero y lo han aceptado así los migrantes, ¿quedó alguna tarea pendiente, una deuda con la comunidad de mexicanos
en Estados Unidos, que se siguen quejando de que venden las citas para los consulados, de que merecen más y mejores servicios, que si el cónsul o el embajador viven en todavía los edificios caros, como en algún momento lo señalé aquí. ¿Qué tarea quedó o qué quedó pendiente desde su trinchera? Y para cerrar, presidente, muchas gracias. Esta será seguramente la última oportunidad. Qué lástima que no vimos a Broso ni a Rivapalacio aquí presentar las pruebas de que esta mañanera era una producción de Ramírez Cuevas para beneficiarlo a usted. Aquí nunca vinieron a decir lo que dijeron allá, de que esto estaba arreglado. Le agradezco siempre que me haya permitido con toda la libertad exponer este y todos los casos que hemos expuesto en su sexenio. Gracias, presidente. Sí. Mira, yo creo que se avanzó mucho en la política de apoyo a nuestros hermanos migrantes. Claudia lo va a seguir haciendo. Creo que, como todo el pueblo de México, se empoderaron. Hay más orgullo de ser mexicano ahora, mucho más orgullo. No diría dignidad, porque la dignidad la tenemos desde siempre, eso no se pierde. El pueblo es muy digno, siempre ha sido un pueblo digno, el pueblo de México. Yo hablo del orgullo. Creo que se elevó el orgullo de ser mexicano. La gente se siente contenta, ¿sí? No hay complejos. Ya se acabó aquello de que se agacha la cabeza. No, es con la cabeza en alto. Soy mexicano. Ayer lo decía un diputado español, algo que no puedo repetir, pero es ¡viva México! Ya, puntitos. En eso se avanzó. Ahora, falta mejorar